doy conectar el correo del curso acá. Pero ya estoy aquí con ustedes y vamos a iniciar a trabajar, compañeros, el contenido de la semana número 14 del curso de procesal civil, perdón, de derecho, de derecho mercantil, y vamos a trabajar hoy también procesal mercantil. Así que iniciamos ya a trabajar, compañeros. Iniciamos entonces y déjenme comparto ya pantalla con ustedes. Vamos a trabajar, así como dijimos, trabajado semana a semana. Vamos a iniciar siempre, pues, trabajando en relación a nuestro curso. Estamos trabajando siempre em, nuestro curso de Derecho Mercantil y procesal. Estas semanas estamos viendo ya y estamos avanzando en relación al contenido de nuestro derecho mercantil en su fase procesal. Vimos hace unas semanas ya el contenido de lo que es el curso de derecho mercantil, así que vamos a ir avanzando en relación a eso, compañeros. También antes de la clase les voy a proyectar una información que me indica la universidad también en relación a que las evaluaciones de desarrollo de las clases virtuales van a ser el 16 de octubre, de 8 de la mañana el día domingo hasta las 6 de la tarde del día lunes, con la finalidad de mejorar la calidad académica. Periódicamente entonces se evaluará el desempeño de las clases virtuales y se habilitará en la semana número 15. Las respuestas que ustedes envíen a este efecto serán confidenciales y de ninguna manera interferirán con el proceso formativo y evaluativo. Esta diapositiva se las voy a pasar en un momentito ya y vamos a iniciar a trabajar hoy. Así que no olviden ustedes la información que les envía la universidad para esta semana. Voy a compartir mi pantalla con ustedes y vamos a trabajar el contenido ya de la semana 14. Recuerdan ustedes que desde la semana 13 estamos trabajando ya lo que es el derecho procesal mercantil. Terminamos así en las semanas anteriores el contenido de nuestro derecho mercantil sustantivo y parte adjetiva también, pero en estas semanas últimas vamos a estar trabajando específicamente única lo que se refiere a las semanas de derecho procesal mercantil. Hoy vamos a trabajar el juicio ejecutivo y el juicio ejecutivo en la vía de apel. Vamos a ir trabajando en este sentido y vamos a trabajar hoy la naturaleza del proceso mercantil. Esta diapositiva la veíamos hace la semana pasada y vamos a recordar entonces cómo es la naturaleza del proceso mercantil para iniciar entonces ya a conocer los procesos ejecutivos relacionados con el derecho procesal mercantil, ¿verdad? Decimos entonces que nuestra legislación consagra la separación de lo que es el derecho sustantivo del derecho civil del mercantil. Por eso tenemos un código civil y un código procesal civil y mercantil. Y en relación a nuestro código de comercio, también operan por separado. Está de una vez lo que es nuestro código de comercio que opera exclusivamente como derecho mercantil y también tenemos un código junto que es el código procesal civil y mercantil porque contempla la parte adjetiva tanto de lo civil como de lo mercantil. En el derecho sustantivo, entonces, el Código de Comercio se encarga de establecer la interdependencia entre la ley civil y la ley mercantil, pues el artículo primero regula la supletoriedad del primero para con el segundo. Es decir, que cuando no tenemos disposiciones que tengan que ver estrictamente con el derecho mercantil, saben ustedes que nos vamos a ir y vamos a tomar como base el derecho civil, ¿verdad? Y en todo caso el derecho procesal civil y mercantil. En cuanto al derecho procesal, si bien está unificado, es decir, por ejemplo, en el Código Procesal Civil y Mercantil, hay que hacer la salvedad de que para la pretensión procesal en el terreno mercantil, el Código de Comercio señala las vías más rápidas, dando las soluciones jurisdiccionales. La semana pasada vimos el juicio sumario y hoy vamos a ver los juicios ejecutivos que tienen que ver con el derecho mercantil y posteriormente vamos a trabajar la otra semana en la acción cambiaria y el juicio arbitral, ¿verdad?
En pocos y muy especiales casos está prevista lo que es la vía del juicio ordinario. Esto en obsequio a la característica del derecho mercantil, que dice que el comercio exige soluciones prontas para sus conflictos y por eso se prescriben con cauces más expeditos. ¿Cuáles son los procedimientos mercantiles? Recordemos que es el juicio sumario que vimos la semana pasada. Hoy vamos a conocer el juicio ejecutivo y el ejecutivo en la vía de apremio. Y si nos diera tiempo, vamos a conocer la acción cambiaria. Y nos quedaría entonces la acción extracambiaria y por último el arbitraje. Esos son los procedimientos mercantiles. Y esta es una pregunta muy importante, ¿verdad? ¿Cuáles son los procedimientos mercantiles que se trabajan en Guatemala? Sería el juicio sumario, ejecutivo, ejecutivo en la vía de apremio, la acción cambiaria, la extracambiaria y lo que es el arbitraje. Vamos a ver ahora los procesos de ejecución. La naturaleza, y esta es nuestra clase de hoy en sí, vamos a trabajar todo lo que son los procesos de ejecución. Decimos que la naturaleza de este tipo de procesos es eminentemente de índole procesal. La doctrina generalmente divide en dos, que son los procesos de ejecución de dación, los cuales consisten en dar, por eso se les llama ejecución de dación, que consisten en dar una cosa o cierta cantidad de dinero. Y los otros son los llamados procesos de ejecución de transformación, que estos procesos lo que buscan como fin es hacer o deshacer o no hacer forzoso, cuyo cumplimiento conlleva consecuencias jurídicas. Es decir, dejar de hacer una cosa, ¿verdad? Es algo que estaba forzoso y que se convierte en algo que no tenga la obligación de cumplirse. Entonces, estamos viendo con los procesos de ejecución de dación y los de ejecución de transformación. Se les llama de transformación en sí porque ya tienen la característica de que son obligatorios y que se tiene que hacer lo que se está previendo, ¿verdad? Dentro de esos procesos. Pero se llama de transformación porque lo que se logra es deshacer lo que ya se había estipulado hacer. Vamos a ver ahora, y lo que nos interesa a nosotros es conocer el juicio ejecutivo cambiario. El juicio ejecutivo, normalmente ustedes ya han estudiado el juicio ejecutivo o lo que normalmente le llaman algunos el ejecutivo común. Cuando se aplica en el campo del derecho mercantil, le vamos a agregar y le vamos a poner esta palabrita que es cambiario, juicio ejecutivo cambiario. Y le ponemos el cambiario, ese cambiario viene por los títulos de crédito, porque la letra de cambio, que es un título de crédito, es uno de los que se utilizaba mucho, mucho en ese tiempo, y entonces se quedó la característica de indicarle como un juicio ejecutivo cambiario, indicando que es un juicio ejecutivo que pertenece al derecho mercantil. ¿Qué es entonces un juicio ejecutivo cambiario? Es aquel que se inicia cuando un sujeto ejerce el derecho de acción o más simplemente la acción que se le concede al portador legitimado de un título de crédito. Por eso dice que es un juicio ejecutivo cambiario, porque la obligación nosotros la vamos a tener en un título de crédito, no la vamos a tener en un título ejecutivo civil o de familia, sino que va a ser en un título de crédito y por eso se le llama ejecutivo cambiario o ejecutivo dentro de lo que es el derecho mercantil, cuyo objeto entonces se haya representado por la pretensión formulada, la cual contiene una afirmación de derecho o de consecuencia jurídica derivada exclusiva o excluyentemente del título cambiario perteneciente presentado en juicio y que tiende a lograr que el órgano judicial interviniente la dilucide y declare en el proceso o imponga hacerla efectiva en cumplimiento de la obligación documentada en el título cambiario mencionado mediante la aplicación de las normas legales pertinentes y específicas. Es decir, que lo que tenemos nosotros acá para ejecutar y para hacer valer como un título ejecutivo va a ser un título de crédito, ¿verdad? Un documento que ya ha vencido en su plazo, un título de crédito que ya ha pasado la fecha de su vencimiento, si es pagadero a la vista, cierto tiempo fecha, recuerden ustedes, que son las formas de vencimiento de esos títulos de crédito, entonces resulta que ya pasó la fecha y nosotros podemos iniciar ante la negativa de pago, ya hemos hecho el protesto anteriormente, ya hemos hecho las diligencias necesarias para que se pague de otra forma y no hemos tenido nosotros éxito, entonces nos vamos a ir a un juicio ejecutivo cambiario. Recordémonos nosotros que cuando estamos hablando de un título ejecutivo, estamos hablando normalmente que nosotros ya tenemos ese derecho ganado. Les voy a dar un ejemplo que quizás es más común dentro de nosotros. Por ejemplo, cuando se ha fijado un juicio de pensión y de alimentos, ¿verdad? Muchas personas dicen, no le voy a pedir pensiones por tanto tiempo porque después que se le acumulen. Pero ni si nosotros no tenemos ese título ejecutivo para poder cobrar las pensiones, nunca se van a poder cobrar, aún sea un hijo
de esta persona. Lo que hay que hacer primero es tener el título ejecutivo. Entonces, lo que voy a hacer yo es pedir las pensiones alimenticias, ¿verdad? ¿Cómo? A través de un juicio oral de alimentos. Entonces, ya el juez determina, por ejemplo, 1,000 quetzales mensuales. A partir de que el juez ya dictaminó que se van a dar 1,000 quetzales mensuales desde ahí, ya entonces empieza a correr. Ahí sí, si no paga, entonces pues ahí ya se le están acumulando las pensiones alimenticias. Pero ya ahí hubo un juicio de conocimiento previo, es decir, ya anteriormente ya hubo alguien que dijera, el juez ya determinó que tienen que pagar, ¿verdad? A partir de que si ya tiene 3 años y no paga, entonces ya se pueden ejecutar esos meses. Es decir, que voy a solicitar una certificación de la sentencia en donde yo tengo a mi favor la cobranza de esos 1,000 quetzales para un menor hijo y entonces a partir de ello eso se convierte en un título ejecutivo para la cobranza de esas pensiones alimenticias. Al igual entonces, cuando estamos hablando de una demanda ejecutiva o de un juicio ejecutivo cambiario, lo que sucede es de que ya tenemos un título de crédito que ha llegado a su fecha de vencimiento, que no se nos ha pagado una letra cambiaria, un pagaré, que no hemos hecho lo posible y no se nos ha cancelado. A partir de eso, entonces nosotros ya tenemos el título. Y recuerden ustedes que cuando hablamos, perdón, cuando hablamos nosotros de título ejecutivo. Y cuando estamos hablando nosotros de que ese título ejecutivo ya ha pasado a su etapa, ya está en su etapa de ejecución, significa que no tiene un futuro vencimiento, sino que ya ha vencido ese título, ¿verdad? Es decir, que si vencía en 3, 4, 5 años, pues ese título ya ha vencido, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de que ya poseemos ese derecho para iniciar este famoso juicio ejecutivo cambiario. ¿Cómo iniciamos entonces o cuál es la primera etapa para iniciar ese juicio ejecutivo cambiario? La primera etapa es la demanda ejecutiva. Es el acto procesal por medio del cual el poseedor de un título de crédito promueve la actividad del órgano jurisdiccional con el objeto de obtener el cumplimiento forzoso de los obligados en el documento. Obtener el cumplimiento forzoso. ¿Por qué? Porque no se ha obtenido de otra forma. Entonces ya tenemos el cumplimiento forzoso de los obligados en ese documento. La demanda ejecutiva debe formularse cumpliendo con los requisitos que exige el Código Procesal Civil y Mercantil para toda clase de demanda, que están como base y mínimamente los artículos 61, 106 y 107, y ahí colóquenlo ustedes del Código Procesal Civil y Mercantil. Permítanme ustedes solo que se me quiere ir otra vez mi llamada. Ahí estoy. Muy bien. Entonces resulta que estos son los artículos mínimos, mínimos porque hay muchos más artículos que podemos nosotros tomar como base para redactar una demanda. Em, Me imagino que ustedes han tenido práctica en la redacción de demandas en la vía civil o en la vía de familia. Pues así como se redactan en ese esquema en el que se redactan las demandas en familia o en civil, asimismo vamos a redactar las demandas en el derecho mercantil, porque recuerden que es el mismo procedimiento de un juicio ejecutivo, solo que cuando es en lo mercantil le vamos a decir juicio ejecutivo cambiario. Entonces debemos llenar el nombre del tribunal, arriba le vamos a poner el cuadrito donde comúnmente siempre le ponemos nuevo, juicio ejecutivo cambiario nuevo, y le ponemos abajo la designación del tribunal, la identificación, ¿verdad? Yo, Margaret Sofía Chocolán Mejía de Funes, de 30 y tantos años de edad, y ponemos todas nuestras especificaciones, ponemos el auxilio del abogado con el que estamos trabajando, el lugar para recibir notificaciones, el lugar que señalamos también para que pueda ser notificada a la otra persona, si va a ser de forma directa o si va a ser por medio de un despacho, y exponemos, ¿verdad? Entonces, después de dar nuestra parte introductoria, igual ponemos la exposición de los hechos, después de la exposición de los hechos, hay veces que se coloca de una vez la prueba o después se coloca el fundamento de derecho, las peticiones. Entonces, toda esa estructura que conocemos nosotros comúnmente dentro de un juicio ejecutivo va a ser igual, solo que es en un juicio ejecutivo cambiario, ¿verdad? Uno de los principios rectores del juicio ejecutivo cambiario es que no se puede discutir la causa del título que sirve de base a dicho juicio. Es por ello que la defensa referida a la causa o relación fundamental o subyacente únicamente puede invocarse en los juicios de conocimiento o en los que se discuta esta situación jurídica, pero no en los ejecutivos cambiarios.
¿Qué significa eso? Cuando estamos hablando que no se le puede discutir la causa del título, es decir, que yo, por ejemplo, en una demanda de familia o civil, tengo que explicar de dónde obtuve ese título. ¿Por qué la persona me debe a mí 50,000 quetzales? Tengo que indicar cuál es ese negocio subyacente o el origen que dio a la suscripción de ese juicio, de ese título ejecutivo, si fuera en lo civil o en lo familia o en otra rama del derecho. Sin embargo, en lo mercantil yo no tengo por qué explicar por qué motivo yo giré una letra de cambio, por qué motivo yo tengo a mi favor ese pagaré, por qué motivo yo tengo a mi favor ese documento cambiario, no necesito explicarlo. Entonces ahí eso es únicamente, puede invocarse en los juicios de conocimiento, ¿verdad? En los que se discute esta situación jurídica, pero no en los juicios ejecutivos cambiarios. Es decir, que no importa cuál haya sido el negocio por el cual yo obtuve ese pagaré, no importa, solo que el pagaré está a mi favor, que no me lo han querido pagar y por eso inicio una demanda ejecutiva cambiaria. Después, toca la etapa de la admisión y el trámite. Promovido el juicio ejecutivo, entonces el juez va a calificar el título en que se funda y si lo considera suficiente y la cantidad que se reclama es líquida y exigible, despacha el mandamiento de ejecución, ordenando el requerimiento del obligado, el embargo de bienes. Si este fuere procedente, dará audiencia por 5 días al ejecutado para que se oponga o para que haga valer sus excepciones. Es decir, que califica, el juez recibe dentro del juzgado, recibe, le da lectura a esa demanda y si considera suficiente y si la cantidad que se reclama es líquida y exigible, porque estamos hablando de un juicio ejecutivo, despacha mandamiento de ejecución. Cuando se hace se despacha mandamiento de ejecución, se nombra normalmente a una persona dentro del juzgado para que haga, ¿verdad?, de un mandatario judicial y que vaya y notifique esa ejecución. Dice, ordenando el requerimiento al obligado. Entonces lo que se hace es ir a ese lugar y se requiere el cumplimiento del obligado. El embargo de bienes, si este fuera procedente, es decir, que si no lo hace de otra forma, se le van a embargar los bienes y se le da audiencia a la otra persona por el plazo de 5 días para que haga valer cualquier excepción. Dentro de las excepciones que podrían valer están únicamente la del cumplimiento de pago, ¿verdad? O la de transacción, por ejemplo, que se haya celebrado otro documento en donde ya se haya dado fin a ese proceso. Entonces, pero de lo contrario, no puedo decir que no tengo, no puedo decir que en este momento no tengo la posibilidad, no, porque recordemos que estamos en los juicios ejecutivos y los juicios ejecutivos, si no hay capital, entonces hay embargo. El auto de exequendo, recuerden que la semana pasada trabajamos un poquito de este, ¿verdad? El auto de exequendo es el auto de admisión que el juez dicta en relación con la demanda inicial. Es el que le da trámite, digamos así, ¿verdad? Para que dicho auto sea admisorio y no lo rechace, la demanda debe pasar ciertos filtros. Primero debe pasar el análisis oficioso de la procedencia de la vía, es decir, que si corresponde presentar este documento o la demanda dentro de la etapa o dentro del proceso ejecutivo, o puede ser que sea materia de otro proceso, ¿verdad? La cual debe consistir en que el título base de la acción sea precisamente ejecutivo y asimismo el filtro del análisis oficioso de la caducidad de la acción cambiaria. Cuando hablamos de que ya se caducó el momento de presentar la acción cambiaria, ya no hay otro, entonces ya pasamos a la ejecutiva en la vía de apremio. Sin embargo, debemos recordar que el auto que admite la vía no prejuzga sobre la procedencia de la acción, sino que solo señala que la contienda se está iniciando de la forma correcta. Es decir, que no podemos decir que obligadamente, ¿verdad? O que siempre vamos a tener nosotros la razón, sino que se va a hacer un análisis como cualquier otro proceso. Lo bueno los ejecutivos es que nosotros cuando iniciamos los ejecutivos, ya sea los ejecutivos cambiarios o los ejecutivos llamados normalmente ejecutivos comunes o incluso los de la vía de apremio, pues ya tenemos el título. Por eso es que lo importante que hay que tener para presentar un juicio ejecutivo de cualquier naturaleza es el título que vamos a pedir nosotros, el título en el que nos estamos basando para poder ejecutar, ¿verdad? Si ese título no tiene validez, pues definitivamente no lo vamos a poder ejecutar. Y el juez, aunque le dé trámite a nuestra demanda, después puede determinar que ese título no tiene validez. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Para requerir el pago al ejecutado, el juez tiene la facultad de nombrar un notario, si así lo pide el ejecutante, o bien designar a uno de los empleados del juzgado para hacer ese requerimiento, que es el mandamiento de ejecución, lo cual hará constar por razón puesta a continuación del mandamiento. Puede ser por orden del juez para que se constituya en presencia del requerido.
De no hacerse el pago en ese caso, el ejecutor procede a decretar el embargo de los bienes que haya propuesto el acreedor y que sean suficientes para cubrir la cantidad que se reclama, más un 10% para la liquidación de las costas. Entonces, si en caso no hay pago, entonces lo que va a venir después va a ser definitivamente el embargo, ¿verdad? Y aquí tenemos el embargo. ¿Qué es el embargo? Decimos que el embargo en sí consiste en la sustracción, la succión del bien, o sea, aquella actividad procesal compleja llevada a cabo en el proceso de ejecución, enderezada a elegir bienes del ejecutado que deben sujetarla a la ejecución y a efectos concretamente a ella, engendrando en el acreedor ejecutante una facultad meramente procesal a percibir el producto de la realización de los bienes afectados y sin que se limite jurídicamente ni se expropie la facultad de disposición del ejecutado sobre dichos bienes. Eso es en sí lo que es un embargo. Es la sustracción, ¿verdad? Es la succión de bienes, el apoderamiento de determinados bienes que se van a quedar como garantía o que al final, si no hay un pago, de una forma entonces en efectivo, entonces se tiene que hacer una tasación de los mismos, que es más o menos como encontrarles un precio justo y después publicarlos en subasta para poder obtener de ellos el dinero y para poder pagar. Eso es en sí lo que es un embargo. Se da en Guatemala, sí, todos los días. Hay que tener mucho cuidado en relación a los documentos que se firman, porque, por ejemplo, las empresas, la mayoría de ellos lo que firman son títulos ejecutivos en relación a cambiarios, ¿verdad? Por ejemplo, pagarés, comúnmente es lo que se firma más un pagaré y como es un título que está dentro del derecho mercantil, es decir, que pertenece al derecho mercantil o de comercio, entonces pues se saltan muchas etapas en relación a la calificación de los títulos y etapas dentro de los procesos, a diferencia de un juicio civil o de familia, ¿verdad? Que de una vez nos vamos a ejecutar. Vamos a conocer lo que es la diferencia entre un embargo dentro de lo que es una intervención y una administración. Un embargo tiene como finalidad evitar que el deudor disponga libremente de sus bienes en perjuicio del acreedor, es decir, que tiene bienes y que los va a vender y que no va a pagar, a eso se refiere. O bien que merme su patrimonio y haga desaparecer el respaldo para el cumplimiento de sus obligaciones. Eso es un embargo. Entonces, evitar, ¿verdad? Se dejan en stop. La propiedad muy propietario puedo ser, pero si está en embargo, me tengo limitaciones para no disponer de ellos. ¿Para qué? Para asegurar el pago o para no afectación de las deudas o de los compromisos que yo tenga económicos con otra persona. Eso es un embargo. ¿Qué es una intervención? Es considerada como la interferencia que va a realizar el juez en la actividad de una entidad, ya sea para evitar la distracción de los fondos que pueda conducir al deterioro de la empresa o de un patrimonio colectivo en perjuicio del acreedor. En estos casos, el interventor carece de facultades de dirección y gobierno en la entidad por ser un auxiliar de la administración de justicia, cuya función específica se concreta a recaudar las ganancias que obtenga la empresa en su actividad comercial para ponerlas a disposición del tribunal sin que tenga injerencia en la administración. Y este término de intervención la vamos a encontrar comúnmente también dentro de nuestros procesos, dentro de lo que es el derecho mercantil, ¿verdad? Hay una intervención, es decir, que se hace un inventario generalmente de los activos y de los pasivos sin que se estén embargando, ¿verdad? Se tiene un control directo por orden de un juez en donde se determina cómo va la empresa, en lo que se da la solución de determinados procesos, entonces puede dictarse también una intervención. ¿Y qué es la administración? Lo que produce es la sustitución provisional de la dirección y gobierno de una entidad o de una empresa, teniendo como función la conservación de esta y su estatus económico para asegurar en forma positiva el derecho del demandante. Es decir, que cuando se nombra, y es también una administración judicial, que se produce es que se nombra a una persona que las va a ser de director y de gobernante o de gerente de esa empresa. ¿Para qué? Para tener bien controlado todo lo que pasa, todo lo que sucede, en lo que se van solucionando los problemas en relación a los propietarios o a las personas que están encargadas de estos centros comerciales, ¿verdad? O de estas instituciones comerciales. Entonces ahí encontramos la diferencia entre un embargo, en una intervención y en una administración.
Actitudes del ejecutado, es decir, cuando ya ha pasado nuestra demanda, cuando ya se ha dado el auto de trámite del exequendum y después ya se le ha notificado a esa persona, ¿verdad? De que si no paga. Tiene esos 5 días para oponerse y dentro de esos 5 días puede hacer valer sus excepciones. O también, ¿verdad? Pues puede asumir inmediatamente una actitud. Entonces ahí estamos dentro de esas actitudes que puede tomar el ejecutado dentro de un juicio ejecutivo, vamos a ver las que existen. Primero, pago y consignación. Si el demandado, al ser requerido, pagara la cantidad reclamada y las costas procesales, se hará constar en un auto. Se entregará al ejecutante la suma satisfecha y se dará por terminado el procedimiento. Asimismo, el ejecutado puede obtener el levantamiento del embargo si consigna dentro del mismo juicio la cantidad reclamada más un 10% para la liquidación de costas, reservándole el derecho a oponerse a la ejecución. Y estamos hablando de el pago y consignación. ¿Cuál es la primera actitud entonces del ejecutado? Va a ser pago y consignación, es decir, va a pagar y va a pagar una de las costas y va a hacer una consignación también. Puede continuar cuando hace una consignación. ¿Qué significa? Que deja como garantía, por ejemplo, si se le está ejecutando por 200,000 quetzales, deja los 200,000 quetzales más el 10%, que son las costas de liquidación, para asegurar, ¿verdad? Y decir, bueno, no necesito que me pongan ningún embargo ni nada de mis cosas, sino voy a prestar una garantía, voy a consignar la cantidad esperando a que se resuelva, ¿verdad? El asunto. Otra actitud del demandado sería la incomparecencia del ejecutado. Cuando el ejecutado no comparezca a deducir oposición o a interponer excepciones, vencido el término de 5 días que tiene para ello, para oponerse, ¿verdad? El juez entonces lo que va a hacer es que va a dictar sentencia de remate, declarando sí al lugar o no a la ejecución. Y esto lo vemos en el artículo 331 del Procesal Civil y Mercantil. Asimismo, en esta oportunidad, no obstante la incomparecencia del ejecutado, el juez examinará en definitiva el título y en caso de determinar que carece de alguno de los requisitos, el juez desestimará la demanda y se absolverá al ejecutado. ¿Qué significa eso? Esta es una de las actitudes, y yo diría la peor actitud que puede tomar una persona cuando se ha iniciado en contra de él un juicio ejecutivo, y más si es un juicio ejecutivo cambiario. ¿Por qué? Porque si él piensa que porque no va a comparecer a un proceso se va a deslindar, ahí se fue peor, ¿verdad? Entonces es una incomparecencia, es como decirle uno al juez, es una rebeldía que se tiene en relación a lo que el juez le está solicitando que haga, es decir, que no evacuó a su audiencia dentro de esos 5 días, ¿verdad? Y entonces, pues ahí tenemos directamente que lo que hace el juez es de que va a examinar en definitiva el título ejecutivo donde se está fundamentando este proceso y en caso de determinar que carece de los requisitos, de una vez lo desestimará, ¿verdad? Y absolverá al ejecutado. De lo contrario, se supone que si el título llena todos los requisitos establecidos por la ley, entonces se le van a tener que, pues, hacer creer todo lo que ha dicho el actor ejecutivo. Vamos con la tercera, que es la oposición del ejecutado. Si el ejecutado se opusiere, recuerden que son 5 días, deberá razonar su oposición y, si fuera necesario, ofrecer la prueba pertinente. Sin estos requisitos, el juez no le dará trámite a la oposición. Si el demandado tuviera excepciones que oponer, deberá deducirlas todas en el escrito de oposición. Y estamos en una oposición al ejecutado, del ejecutado, es decir, que el ejecutado se defiende, que se le corre audiencia y él decide evacuar su audiencia de esos 5 días y expone cada uno de los asuntos por los cuales considera que se le está ejecutando de una forma errónea. Después viene la etapa de la prueba. Es en el trámite del proceso ejecutivo cambiario, ¿verdad? El juez oirá por 2 días al ejecutante y con su contestación o sin ella mandará a recibir las pruebas propuestas por el término de 10 días comunes a las partes. Si alguna de las partes o el juez lo estiman impertinente. En este juicio no se admite en ningún caso el término extraordinario de prueba ni su ampliación. Es decir, que no hay un término extraordinario de prueba y tampoco se puede ampliar. Cuando hablamos de la prueba, pues la prueba más importante dentro de los juicios ejecutivos siempre tiene que ser el título ejecutivo. Por eso se habla de los procesos de ejecución.
Después tenemos la etapa o la etapa del proceso para dictarse la sentencia. En la tramitación del proceso, vencido ya el término de prueba, que viene siendo 10 días, el juez se pronunciará sobre la oposición y en su caso sobre todas las excepciones deducidas. Si la sentencia es condenatoria, el juez debe pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos controvertidos por las partes durante el juicio y en sus alegatos. Si la sentencia absuelve al demandado, se le reservan al actor sus derechos para que ejercite cualquier acción en la vía y en la forma que correspondan. Pero si en la sentencia se condena al demandado, en ella misma se decidirá también respecto al remate de los bienes embargados. La sentencia que condena al demandado en el juicio ejecutivo mercantil es siempre una sentencia de remate y para su celebración debe levantarse un avalúo de los bienes que se están embargando. Entonces ahí está la sentencia, son 10 días, ¿verdad?, de prueba y el juez entonces se va a pronunciar sobre esa oposición, ¿verdad? Va a explicar aquellas excepciones que tenga que resolver, de una vez la va a resolver. La sentencia puede ser de tipo condenatorio o también puede pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos, es decir, siendo muy puntual en relación a cuáles fueron los elementos que se tomaron en cuenta para dictar esa sentencia. Y entonces ahí estamos ya en la fase de la sentencia. ¿Qué pasa en caso de insolvencia? Es decir, que no haya liquidez, ¿verdad? Tanto en materia civil como mercantil puede darse el caso, no poco frecuente, de que el deudor durante la diligencia de embargo no tenga bienes suficientes en ese local ni en ningún otro para garantizar la deuda que él incumplió. En materia civil, la insolvencia da origen al juicio de concurso de créditos, pero cuando el insolvente de un comerciante individual o societario, la acción del perjudicado puede ser la iniciativa de quiebra. Es decir, que cuando se está, dice, en insolvencia de origen del curso de los créditos, es el comerciante es individual o secretario, entonces se tiene que iniciar, podría ser la iniciativa de la quiebra, ¿verdad? ¿Para qué? Para declarar que esa persona se encuentra insolvente. Después tenemos un juicio ordinario posterior, que significa que la sentencia dictada por un juicio ejecutivo no pasa en autoridad de cosa juzgada y lo decidido puede modificarse en juicio ordinario posterior. Este juicio solo puede promoverse cuando se haya cumplido la sentencia dictada en el juicio ejecutivo. Para conocer en el juicio ordinario posterior, cualquiera sea la naturaleza de la demanda que se interponga, es competente el mismo tribunal que conoció en la primera instancia del juicio ejecutivo. El derecho a obtener la revisión de lo resuelto en juicio ejecutivo caduca a los 3 meses de ejecutoria de la sentencia dictada en este o de concluidos también los procedimientos de ejecución en su caso, que vienen siendo el artículo 335 del Código Procesal Civil y Mercantil. Significa entonces que lo que se dictó, la sentencia que se dictó dentro del juicio ejecutivo, puede dar inicio a un juicio ordinario posterior. ¿Por qué? Porque pudo haberse cobrado algo de forma indebida y entonces se va a iniciar un juicio ordinario posterior para determinar si estuvo correcto o no correcto, cómo se dieron las cosas dentro de ese juicio. El juicio ejecutivo no es solamente entonces una etapa procesal final de ejecución, sino que constituye en sí un verdadero proceso en el que existe la posibilidad de que se realicen todas las etapas procesales, si bien desde la fase expositiva de llevar a cabo una ejecución provisional sobre los bienes del demandado. Procede el juicio ejecutivo, es decir, ¿cuándo va a proceder el juicio ejecutivo? Cuando hay testimonios de escrituras públicas, algo que quedó en escritura, confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión dictada cuando hubiere principio de prueba por escrito. También en documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que se tengan por reconocidos ante el juez competente de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 184 de nuestro procesal civil y mercantil y los documentos privados con legalización notarial. Los testimonios de las actas de protocolación y protestos de documentos mercantiles y bancarios o también los propios documentos mercantiles y bancarios o los propios documentos si no fuere legalmente necesario el protesto. Acta notarial en la que se conste el saldo que existiera en contra del deudor
de acuerdo con los libros de contabilidad llevados también en forma legal. ¿Qué otra cosa? Dice las pólizas de seguros de ahorro y de fianza y los títulos de capitalización que sean expedidos por entidades legalmente autorizadas para operar en el país y vamos, toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. Ahí estamos todo lo que puede ser. Y en el servicio de documentos privados suscritos por el obligado, sus representantes reconocidos o que tengan por reconocido ante un juez competente, ¿verdad? Y estamos hablando de los lugares o los casos en los cuales va a proceder la presentación o el inicio de un juicio ejecutivo. Las normas que se pueden aplicar a este procedimiento las vamos a encontrar en los artículos del artículo 329 al 335 de nuestro procesal civil y mercantil, referentes, todo esto son a las normas de la vía de apremio que están regulados en el artículo 328 del procesal civil y mercantil. La ineficacia del título hace perder la fuerza ejecutiva a los 5 años si la obligación es simple y a los 10 si hubiere prenda o hipoteca. Esto es lo que encontramos regulado en el artículo 296 del Código Procesal Civil y Mercantil. Este sería fácil el esquema del procedimiento del juicio ejecutivo. Primero tenemos la demanda ejecutiva, que la tenemos contemplada en el artículo 329 del Procesal Civil y Mercantil, 106, 107, 110, 111, también que son del Procesal Civil y Mercantil. Después de tener la demanda, hay la calificación del título y del mandamiento de ejecución. Recuerden que primero se califica el título y después lo que se hace es, pues, nombrar a una persona que sea el ejecutor, ¿verdad? Es la persona que vaya a la residencia en donde se ha indicado, ¿verdad? El cobro de este título ejecutivo y entonces se le da a conocer el mandamiento de ejecución. Después de eso tenemos la audiencia al ejecutado, que dijimos que era una audiencia de 5 días, para que la persona haga valer todos sus derechos y sus excepciones, lo que considera necesario. Después está la audiencia al ejecutante. Esa audiencia al ejecutante también es de 2 días, es específicamente, ¿verdad?, para verificar que todo vaya y marche muy bien en relación a ese juicio ejecutivo. Después viene el periodo de prueba de 10 días. Eso lo tenemos regulado en el 331 del Procesal Civil y Mercantil. Tenemos después la sentencia, que la sentencia es dentro de los 15 días, según el 322 del Código Procesal Civil y Mercantil y también el 142 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Qué puede pasar entonces? Hay una tasación. Si se hubieran embargado los bienes, la tasación es darle, ordenarlos, ¿verdad? Y mantener, pues, cómo es lo que, cómo se va dando, ¿verdad? Darle ese valor importante a todo. Después viene la orden de remate. Después tenemos la publicación de la orden de remate. Después tenemos el remate, que viene siendo dentro del término de 15 hasta 30 días. La liquidación, que se tramita en la vía incidental según el 319-580 del Procesal Civil y Mercantil. Después está la escrituración, que son 3 meses, y el artículo 324 del Procesal Civil y Mercantil. Seguidamente tenemos entonces la entrega de los bienes, por eso hay una tasación, se le da un valor, orden de remate a esos bienes, la publicación, ¿por qué? Porque se va a rematar esos bienes, el remate, es decir, quién va a comprar esos bienes, la liquidación, ¿verdad? Del pago, de entregar una cosa por recibir el pago, de ahí está la escrituración, cuando sea necesario pasar esos bienes que se han ejecutado o se han rematado, entonces procede la escrituración y después tenemos la entrega de esos bienes dentro del término de 10 días. Recurso de apelación únicamente son apelables los autos que denieguen la demanda ejecutiva y el que apruebe la liquidación y la sentencia. Estamos hablando de el recurso de apelación. Vamos a verificar si tenemos un poquito claro este. Primero tenemos la presentación del escrito inicial ante el juez competente según el artículo 51, 61, 106, 107, 327 de nuestro proceso civil y mercantil. Después tenemos la resolución de trámite. La resolución de trámite, después de la resolución de trámite están las actitudes del ejecutado, esas actitudes del ejecutado que hablan sobre el pago, la incomparecencia, la oposición y la oposición e interposición.
Después vamos, dijimos la resolución de trámite, el requerimiento de embargo, la audiencia del ejecutado, las actitudes del demandado, la oposición a interposición de excepciones según el 331 del procesal civil y mercantil, el trámite de las excepciones que está regulada en el 331 del procesal civil y mercantil. Después tenemos la sentencia, y dentro del trámite de las excepciones podemos obtener también incluso una apelación. Entonces, la sentencia, después de la sentencia tenemos la vista. Cuando se da la vista, está el momento para presentar una apelación y después está la resolución de segunda instancia. La resolución de segunda instancia. Muy bien. Ahí estamos hablando en relación a la resolución de los conflictos tomando en cuenta el juicio ejecutivo. Vamos a iniciar ahora a trabajar, en los minutos que nos quedan, vamos a trabajar el juicio ejecutivo en la vía de apremio. Y vamos a ir viendo, ¿verdad? Siempre a veces se tiende a confundir cuando hablamos del ejecutivo normal o el llamado ejecutivo común y también el ejecutivo en la vía de apremio, pero no son los mismos. Recuerden que están siempre contenidos en el procesal civil y mercantil, pero no son los mismos procesos, tienen sus variantes. Es el proceso para llevar a cabo la ejecución procesal o ejecución forzada. Esa es la primera característica, ¿verdad? Que es, se tiene que llevar a cabo esta diligencia en base a la ejecución personal o la ejecución forzada, ya que constituye una serie de procedimientos que desarrollan la etapa final del proceso. Es decir, la etapa ejecutiva mediante una obligación líquida, es decir, plenamente determinada y exigible por el cumplimiento del plazo de la misma aparejada en el título ejecutivo. ¿Cuándo va a proceder el ejecutivo en la vía de apremio? Primero, cuando hay una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, ¿verdad? Cuando ya cuando se habla de que hay una sentencia pasada, significa que este proceso ya estuvo antes, ya se estuvo discutiendo y entonces hay una sentencia pasada en la autoridad de cosa juzgada, es decir, algo que ya se resolvió en esa instancia. Laudo arbitral no pendiente de recurso de casación. El laudo, recuerden ustedes que lo que se dicta dentro del proceso de arbitraje no es una sentencia, sino que es un laudo arbitral. Después tenemos los créditos hipotecarios, después los bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones, los créditos prendarios, la transacción celebrada en escritura pública y el convenio al final celebrado en juicio. Esas son las etapas de la ejecución en la vía de apremio. Y aquí estamos. Primero se presenta una demanda que nos vamos a tomar como base el 397 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, la calificación del título y el mandamiento de ejecución, la oposición del ejecutado, que viene siendo 3 días para oponerse, la oposición se tramitará en la vía incidental según el artículo 296 del Procesal Civil y Mercantil, es decir, que de acá nos vamos a ir a la ley del organismo judicial a partir del artículo 135. Después tenemos la tasación, después está la orden de remate, la publicación de la orden de remate, el remate que se va a dar dentro de los 15 a los 30 días, según el artículo 313 y 315 del Procesal Civil y Mercantil. De último tenemos, ya por últimos pasos, tenemos la liquidación que se tramitará en la vía incidental, según el artículo 319 y 580 del Procesal Civil y Mercantil. La escrituración, que para eso también es únicamente 3 días si no hay una escritura, y la entrega de los bienes, que se da en los próximos 10 días. Entonces, estamos hablando aquí del proceso de ejecución en la vía de apremio. Ahí está, las etapas. Primero la demanda. Dijimos que la demanda debe cumplir con los requisitos que están establecidos en los artículos 61, 106, 107 del Procesal Civil y Mercantil. Después tenemos la calificación del título y mandamiento. Si el juez calificara el título y si lo considerase suficiente, despachará el mandamiento de ejecución ordenando el requerimiento y embargo, en su caso, dará audiencia por 5 días al ejecutar. Ahí sería la calificación del título. Después
Tenemos cuando ya se le ha dado trámite, tenemos las actitudes que puede tomar el demandado. Si el ejecutante se opusiere, deberá razonar su oposición y si tuviere excepciones, deberá deducirlas todas por escrito de oposición, según el artículo 331 del Código Procesal Civil Mercantil. Si hay oposición o no hay oposición, serían las dos etapas, ¿verdad? Dentro de este ejecutivo en la vía de apremio. Si hay oposición, entonces se va a dar audiencia por 2 días más al ejecutado, si hubiera, ¿verdad? La prueba se mandará a recibir prueba por 10 días comunes. No hay término extraordinario de prueba, según el artículo 331 del Procesal Civil y Mercantil. Después, que la sentencia habla sobre la oposición, sobre las excepciones planteadas si proceden a hacer trance o pago de los bienes embargados y con su producto, pago y con su, ¿sabes? Y con su producto, ajá, y con su producto y pago al acreedor. Es apelable esta sentencia según el 332 y 334 del Procesal Civil y Mercantil, puesto que se resuelve, ¿verdad? Está en sentencia. Y si en caso no hay oposición, de una vez se va directamente a sentencia, es decir, que ya no se hace una audiencia por 2 días, ni tampoco hay un término extraordinario para la prueba. Después de eso, se tocaría la tasación. ¿Qué es la tasación? Si hubiera embargado bienes, procede a la tasación, salvo que las partes se opongan y se pongan de acuerdo en el precio. Cuando fueren bienes inmuebles, puede servir de base para el remate. El motivo de la deuda o el valor de la matrícula fiscal es a elección siempre del acreedor, según el 312 del Procesal Civil y Mercantil. La orden de remate. Hecha la tasación o fijada la base del remate, se ordena la venta en pública subasta, que era lo que les mencionaba, anunciándose 3 veces por lo menos en el diario oficial o en otro de mayor circulación. Remate. El día y hora señalado. Y para el remate, lo que se hace es que se declara fincado en el mejor postor o al ejecutante a falta de postores. La liquidación, publicado el remate, se hace la liquidación de la deuda con intereses y costas, librando orden a cargo del subastador. Esto lo encontramos en el artículo 319 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Después de la liquidación, entonces tenemos la resolución. Dentro de los 3 días, la sala va a dictar la resolución. Cuando hablamos de la sala, estamos hablando de las salas de apelaciones en ramo de familia civil. La vista, la señala, la sala señala vista en 5 días, ¿verdad? Lo más. Los recursos es apelable el auto que deniegue el trámite de la ejecución de la sentencia y del auto que apruebe la liquidación, según el 334 del Procesal Civil y Mercantil. Posterior a todo eso tenemos ya la escrituración, cuando hay una liquidez. Entonces está la estructuración. Llenados los requisitos, el juez va a señalar 3 días al ejecutado para que otorgue la escritura traslativa de dominio y en caso de rebeldía el juez la otorgará de oficio, previo a a la escrituración. El deudor o dueño aún puede rescatar de los bienes de la venta, ¿verdad? Eso está en el 324 del Procesal Civil y Mercantil. Entrega de bienes. Otorgada la escritura, el juez procede a dar posesión de los bienes al adjudicatario, fijando un plazo no mayor de 10 días, bajo apercibimiento de decretar lanzamiento o secuestro según el artículo 326 del Procesal Civil. La sentencia no pasa en autoridad de cosa juzgada. Puede modificarse en juicio ordinario posterior por el juez que conoció en primera instancia del juicio ejecutivo que está contenido en el artículo 335 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil.
Estamos hablando entonces, compañeros, que los títulos ejecutivos. Si quieren, revisemos un poquito ya que tenemos todavía unos minutitos. Vamos a buscar, por favor. Miren, yo estoy confiada en que ustedes ya han leído el contenido de sus procesos de ejecución. Ustedes están estudiando ahorita la fase privada y en procesal civil y mercantil me imagino que ya han terminado de estudiar sus procesos de ejecución. El proceso de ejecución lo ejecutivo en la vía de apremio lo vamos a encontrar en el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y entonces, ahí está en qué casos procede la ejecución en la vía de apremio. Veamos, por favor, el 294, numeral 1. Sentencia, que no es el caso de lo mercantil. Laudo arbitral no pendiente de recurso de casación. Ahí, si hay un laudo arbitral, que podría ser uno mercantil también. Créditos hipotecarios o un mutuo con garantía hipotecaria. Ahí es también civil. Bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones. Ahí está también. El numeral 4. Bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones. Esos son títulos mercantiles. Créditos prendarios también son títulos, ¿verdad? Mercantiles. Transacción celebrada en escritura pública y convenio celebrado. Es decir, que el numeral 4 y 5 pertenece a la acción, la vía de apremio dentro de lo que es el derecho mercantil. Ahí está todo lo que es el embargo, el depositario, los bienes que no son embargables, el remate que está en el artículo 313 de nuestro procesal civil y mercantil. También tenemos la liquidación que está en el 319 y terminamos con la entrega de los bienes que están en el artículo 326 del procesal civil y mercantil. Y el juicio ejecutivo, que es normalmente nosotros le decimos juicio ejecutivo común, pero es el juicio, solo es juicio ejecutivo, y si es en lo mercantil le vamos a agregar cambiario, entonces va a proceder según el 327 en adelante, los testimonios, la confesión, lo que leímos anteriormente, los documentos privados, los testimonios, las actas notariales, las pólizas de seguro, toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. Y aquí entran todos los documentos que tienen fuerza ejecutiva. Es decir, que ya se están obligando, ya no necesito agotar yo otra etapa, sino de una vez hay obligación del pago, ¿verdad? El procedimiento después del juicio ejecutivo normal viene a partir del 329, y termina en el 335. A partir del 336 en adelante, eso ya hablamos de las ejecuciones especiales, ¿verdad? Ejecuciones especiales que me imagino que ustedes también las han estudiado y pues que son muy importantes, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Cuando estamos tratando nosotros un asunto referente a lo mercantil, es un juicio ejecutivo. Solo tenemos que ver si es de los títulos que están de la vía de apremio o en el juicio ejecutivo normal, ¿verdad? Y si no hay una cláusula de arbitraje, porque a veces en los títulos dice que cuando surja una controversia nos vamos a ir al arbitraje. Entonces, antes de iniciar lo judicial, tienen que agotar todo lo relativo al arbitraje, ¿verdad? Ahí estamos hablando en relación a los títulos de crédito y la ejecución de ellos dentro del juicio ejecutivo común y el juicio ejecutivo en la vía de apremio. Para la semana número 15 tenemos todo lo relativo a la acción cambiaria, así que vamos a leer todo lo relativo a la acción cambiaria y vamos a leer otras dos leyes que son Ley para el Reconocimiento de Comunicaciones y Firmas Electrónicas y también vamos a leer el Decreto Gubernativo 2946, que es lo relativo al comercio marítimo. Vamos a tener a la mano siempre, así como hoy, nuestro Código Procesal Civil y Mercantil y también vamos a tener, por favor, a la mano la Ley de Arbitraje. Quiero ver si alguno de ustedes tiene una duda, compañeros. ¿Tienen dudas? Por favor, me las hacen saber en este momento para que yo pueda conocer, ¿verdad? Pueda saber si ustedes están. Voy a ver, ahorita les reviso. Les reviso, compañeros. Vamos a ver. Miren. Las diapositivas, ustedes tienen la facilidad de tener captura de pantalla. Si en caso no, yo he hecho todo lo posible por enviarles a todos los que me han escrito y
las diapositivas. Y tengo entendido que también a su grupo de ay, se me olvidó ahorita esta aplicación, pero me imagino que también las están subiendo sus compañeros, que yo se las comparto y ellos también hagan el favor de subirla, que son, es en Telegram. Entonces, si ustedes tienen, por favor, cárguenlas ahí también, compártanlo con sus compañeros para que ellos pues puedan tener toda la información necesaria, por favor. Y en caso no las tienen y de verdad no tienen oportunidad de tomar una captura de pantalla o estar presentes dentro de las clases, entonces ustedes pues me pueden escribir y yo aquí en el curso, en el correo del curso, yo les estoy compartiendo diapositivas. De lo contrario, pues ustedes tomen sus capturas, tomen sus notas y ustedes pueden directamente ir, ¿verdad? Quiero verificar si tengo diapositivas. Eh, la transmisión. Sí, compañero Byron, me disculpe hace un momentito, solo que tuve problemas por el cambio de equipo que hice y no tenía registrado correo y eso fue lo que se me dificultó para entrar hoy a mi clase, ¿verdad? Pero ustedes saben que yo siempre trato de darles a ustedes el tiempo justo, pero hoy fue algo que estaba lejos de mis manos, ¿verdad? Diapositivas y compañero. Le voy a enviar diapositivas dentro de un ratito. Diapositivas, diapositivas, diapositivas. Ujú. Estoy leyendo. ¿Tiene alguna pregunta a alguien? Es decir, que los juicios ejecutivos en derecho mercantil son los mismos que aparecen en el Código Procesal Civil y Mercantil. Exactamente así es, compañero. Los procedimientos ejecutivos que estamos hablando nosotros y que trabajamos en esta tarde son los mismos procedimientos ejecutivos que están en lo civil, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces ahí nosotros no tenemos otra clase de procedimientos. Lo único que tenemos es nuestro mismo Código Procesal Civil y Mercantil. De hecho, por eso se llama Código Procesal Civil y Mercantil, porque lo que hacemos es prácticamente, pues, verificar, ¿verdad? Y ver qué es lo que nosotros estamos revisando o lo que no tenemos completo en nuestro código de comercio. Y entonces lo que hacemos es que lo vamos a trabajar dentro de lo que es nuestro código procesal civil y mercantil. Por eso se llama civil y mercantil, ¿verdad? Porque tiene algo relacionado, más que todo lo relacionado a nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Les comparto esta imagen, compañeros. Era la imagen que les había dicho al inicio de clases y es en relación a la evaluación de desarrollo de que va a ser el 16 de octubre. Hoy es 16, es decir, que desde hoy, en horario desde las 8 de la mañana del día domingo hasta las 18 del día lunes, con la finalidad de mejorar la calidad académica. Entonces, periódicamente se evaluará el desarrollo de las clases virtuales, se habilitará en la semana número 15. Las respuestas que envíen ustedes a efecto serán confiables y de ninguna manera interferirán en su proceso formativo y evaluativo. Esto les envía la Dirección de Comunicación de la Universidad Rural de Guatemala. Ujú.